Dios los bendiga. Bienvenidos a la primera clase de neumatología. Es importante, antes de empezar esta clase y las 5 clases que vienen de neumatología, que tengas leído primera y segunda de Corintios. ¿Bien? Primera y segunda de Corintios. En esta primera clase vamos a empezar con una introducción a Primera de Corintios. Entender Primera de Corintios, ¿sí? Que es un libro que nos habla mucho del Espíritu Santo. Nomás en sus primeros 4 capítulos menciona 10 veces referencias o directamente al Espíritu Santo. Entonces alista tus apuntes, alista tu Biblia, ora un momento y empecemos esta clase que nos va a llevar a entender mucho mejor al Espíritu Santo. Entonces, clase 1. Aquí tenemos unos datos muy importantes para entender Primera de Corintios. El autor es Pablo. En su versículo 1, ve ahí a tu Biblia, en el versículo 1, pues dice que es Pablo con colaboración de Sóstenes, ¿verdad? Sóstenes también aparece en Hechos 18, 17. Ve a tu Biblia, a Hechos 18, 17. Y ahí vas a encontrar otra referencia a Sóstenes, ¿verdad? Y ahí nos van a decir su profesión, ¿verdad? Dice, así que mandó que lo expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Aquí vemos que era un jefe de la sinagoga. Dice que esta es la persona, ¿verdad?, que en colaboración con Pablo pues escribieron Primera de Corintios. ¿En qué año se escribió? Aproximadamente en el año 54, 55 después de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Cuando tú vas a Primera de Corintios 16:8, se da la ubicación. Pablo estaba en Éfeso, ¿sí? Y en Éfeso, Hechos 20:31, Pablo pasó 3 años enseñando a la iglesia de aquel sector, de aquel lugar. Más adelante vamos a ver cómo pues este sector abarcaba lo que era Corinto, ¿cierto? Lo que era todos estos lugares donde Pablo predicó. Arqueológicamente tenemos aquí una pequeña imagen, ¿verdad?, de Gayo Galión, procónsul de Acaya. Aquí en este inscrito en griego, ¿verdad?, se menciona este personaje que sale en Hechos 18:12. Entonces, si unimos estos textos que nos dicen dónde estaba Pablo cuando escribió a la iglesia en Corinto, y unimos estas evidencias arqueológicas, pues los expertos biblistas han podido datar el libro de Primera y Segunda de Corintios 54-55 después de Cristo, ¿verdad? El nombre, cuando tú pues si tuviéramos la carta, si nos llegara la carta de Pablo a nuestras manos, la tendríamos como Pros Corintius A o Pros Corintius B, lo que significa a los Corintios A o a los Corintios B. Esto se escribe en griego koiné, no un griego común, un griego para las personas, para el común. Había otros tipos de griego que se hablaban los filósofos, los griegos, los políticos, ¿verdad? Pero este era el griego común. ¿Qué género tiene el libro de Corintios? Es una carta, ¿sí? Por eso es que cuando tú vas al principio, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves del versículo 1 al 3? Saludos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ves cuando vas acabando el libro? Por ejemplo, en el capítulo 16, despedida. Es una carta, tiene toda la estructura de una carta. Pero ¿cómo se lee una carta? ¿Cómo yo debo leer Primera de Corintios? Bueno, ¿cómo lees una carta normal? ¿Verdad? Identificar el mensaje, ¿cierto? Identificar el contexto histórico-cultural, ¿sí?, que es lo que estamos viendo poco a poco y vamos a seguir viendo. Identificar ese estilo de la carta, el mensaje de la carta. Es un saludo, es una acción de gracias, es una exhortación, es una despedida, me está enseñando algo, es una carta de amor, ¿cierto? Lo debemos leer de esta manera, entendiendo estas cosas, y por eso las vamos a ver antes de empezar a profundizar en el libro que ya debiste haber leído antes de empezar esta clase sobre Primera, Segunda de Corintios, específicamente la doctrina de la neumatología. Es lo que queremos aclarar.
Lugar, bueno, ya lo dijimos, se escribió en Éfeso. Vamos a 1 Corintios 16:8. 1 Corintios 16:8 lo dice. Dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Nos da la ubicación. Entonces ya podemos unirlo con Hechos 20:31, ¿cierto? Y Hechos 18:12. Ya sabemos que él estaba en Éfeso cuando la escribió, que duró 3 años en Éfeso, que el procónsul de Acaya era Gayo Galión, un personaje totalmente arqueológico histórico, ¿verdad? Entonces esto nos da pues la fecha, 54-55 después de Cristo, y el lugar, ¿cierto? Continuemos. Aquí tenemos lo que se conoce como el papiro 46, el papiro más antiguo que se tiene actualmente, de Primera y Segunda de Corintios. Data del 175 al 225 después de Cristo. Entonces vemos que es muy cerca de cuando se escribió el original, ¿sí? De cuando se dieron los hechos, ¿sí? Aquí tenemos resaltado en rojo Pros Corintius A, Pros Corintius B. Impresionante. Tenemos los saludos iniciales de ambas cartas. Continuemos. Aquí, ¿cómo era Corinto? Perdón si voy un poco rápido, es un tema extenso y quiero que bueno, es un tema para personas que ya leyeron Primera de Corintios y Segunda de Corintios, lo repito. Entonces, Corinto era una ciudad rica, cosmopolita, comercial y profundamente inmoral. Ya vamos a ver por qué. Tenía prácticas sexuales ligadas a Afrodita, entre esas la prostitución sagrada. ¿Qué era la prostitución sagrada? Bueno, una persona se acercaba al templo de Afrodita, ahí estaban las sacerdotisas, ¿verdad? Estas mujeres les hablaban al oído, empezaban a dar palabras de bendición, ¿verdad? A los viajeros marítimos, y luego de eso ellos podían pues pagar una ofrenda y tener relaciones con las sacerdotisas del templo de Afrodita, lo cual era una ofrenda para la diosa del amor para la cultura griega, que era Afrodita. Esta ciudad fue fundada alrededor del siglo VIII, o sea que estamos hablando de una ciudad de más de 700 años antes de Pablo, pero fue una ciudad destruida en el 146 antes de Cristo. Luego más adelante reconstruida en el 44 antes de Cristo. O sea que cuando llega el mensaje del Evangelio a Corintios, pues ya han pasado 90 años de ser reconstruida. O sea, estamos hablando de una ciudad de menos de 100 años de reconstruida, pero con raíces antiguas, ¿sí? Con malos hábitos antiguos. Creencias que tenía Corintio, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? El culto a Afrodita, diosa del amor sexual, Apolo, la música, el arte, la poesía, filosofía, Poseidón, comercio marítimo. Y también vemos que no solo tenían estos cultos a estos dioses falsos, sino diferentes ramas de filosofía, el estoicismo, el epicurismo, la retórica, la sabiduría humana. Ya con esto entendemos un poquito más por qué Pablo les insiste tanto en que él no les predicó con sabiduría humana, sino con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Ya empezamos a entender un poco más el contexto de la carta. Este es un mapa antiguo y un mapa actual. Aquí podemos ver lo que es la región del Peloponeso. La región del Peloponeso, entonces los lugares como Esmirna, ¿verdad? Como Chipre, bueno, más aquí arriba. Si iban en un barco, tenían dos opciones, podían pasar por acá, pero aquí encontramos una isla, que es la isla de Creta, los cretenses, ¿verdad? Si alguien pasaba por acá o por acá, tenía que pagarle a los cretenses, o alargar mucho su camino, ¿verdad? En cambio, podían hacer lo siguiente, pasar por esto, por el Istmo de Corinto, un cruce muy corto. ¿Cómo lo hacían? Bueno, aquí vemos unas divisiones, aquí vemos lo que es el Peloponeso, ¿verdad? Y Corintia, mírala acá. Y este pequeño espacio que vemos aquí era conocido como el Istmo de Corinto. Veámoslo en la imagen. Istmo de Corinto. Claro, hoy en día hay un canal gigante, muy similar al canal de Panamá,
pero en ese entonces había lo que se conocía como un diolkos, en griego camino. Ellos desarmaban una parte del barco, parte inferior del barco, algunas partes pesadas, y lo empezaban a alar a través del istmo hasta que cruzaban todo el estrecho, a través del diolkos, hasta que cruzaban todo el istmo, ¿sí?, con el barco. Estos hombres terminaban cansados, usualmente no salían el mismo día y terminaban haciendo lo que pues hablábamos anteriormente, llegando al templo de Afrodita. Ahora sí podemos adentrarnos a 1 Corintios 1. Vamos a dividir cada uno de los libros en segmentos, no precisamente los segmentos mismos que están en la palabra del Señor. No buscamos cambiar nada, solo entenderlo un poco mejor con segmentos. Entonces el primer segmento vemos que es un saludo y presentación. Versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo, juntamente con todos los que están en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Un saludo, ¿verdad? Los está saludando. Esta carta tiene un propósito y por eso vamos al segundo segmento. De una vez no les entra, ¿verdad?, con el motivo de la carta. Les anima diciendo lo siguiente, versículo 7. De este modo, no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con anhelo que se revele nuestro Señor Jesucristo. Mira, Pablo les dice que han sido llenados de muchos tipos de dones, que el Espíritu Santo les ha dado muchos dones. Es una iglesia con muchos dones, muchos favores de parte de Dios. Pero hay un motivo de esta carta. Hay un motivo por el cual Pablo les está escribiendo y no precisamente para felicitarlo. Versículo 10 dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les suplico que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que permanezcan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual Pablo envía una carta a los corintios? La división. La división. Ellos tienen división entre ellos y tienen división en su manera de ver a sus líderes, a sus autoridades espirituales. Unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿verdad? Pero esto no está bien, ¿sí? La palabra de Dios nos anima a que vayamos más allá, que no seamos niños espirituales, ¿sí?, sino que más bien pensemos en predicar el evangelio, en ganar almas, ¿sí? A veces vamos a la iglesia con este corazón y no es el corazón adecuado, no es el corazón que Jesús quiere de su iglesia, ¿verdad? Entonces utiliza a Pablo para corregir a la iglesia. El Espíritu Santo usa a Pablo para enderezar a la iglesia, ¿sí? Hermanos míos, me he enterado por algunos de la familia de Chloe que hay rivalidades entre ustedes. Ah, Dios mío, las rivalidades, ¿sí? No los felicita Pablo, los exhorta. Vamos al cuarto segmento: exhortación y ubicación en Cristo. Esto va de 1 Corintios 18 al 31. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Hermanos, no consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según su criterio meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Versículo 18 y el 26. Los está exhortando, ¿verdad? Los está ubicando en Cristo. Los está regresando a Cristo. Tal vez a ti y a mí nos hace falta, ¿verdad?, volver a Cristo. Volver a Cristo, volver a quién soy en Cristo, ¿sí? De dónde me ha sacado Cristo y para qué me sacó de ahí, ¿cierto? Aquí lo que estaba sucediendo en Corintios es que a la iglesia se le estaba olvidando quién era en Cristo, quién les había dado los dones, quién les iba a ayudar, ¿verdad? Y para qué eran cristianos. Ese era el grave problema en la iglesia en Corinto, la división. Aquí hay un pequeño esquema, ¿verdad? Entonces tenemos los saludos, el aliento de reconocimiento de los dones, el motivo de la carta y la exhortación, ¿verdad?, a considerar su conducta. Vamos a 2 Corintios. En esta primera clase solo vamos a ver los primeros 4 capítulos. Entonces el primer segmento, a Pablo se le conoce como el teólogo de la práctica. ¿Por qué el teólogo de la práctica? Porque Pablo aplica
estos asuntos profundos de la doctrina y la teología de manera práctica en la iglesia. ¿Sí? Miren por ejemplo el versículo 2 de 1 Corintios 2, les dice, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Entonces, no, perdón, ahí está en la pantalla también, si lo quieren leer, me equivoqué, 1 Corintios 2, lean el versículo 2, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo. Perdónenme que leí 2 de Corintios, es primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de este crucificado. Versículo 4 y 5, no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Mira, ya entendemos un poco, el contexto nos da luz, siempre podemos leer la Biblia en contexto. Los corintios se veían grandemente amenazados, ¿verdad?, por esa cultura de más de 800 años, ¿sí?, de filosofía humana, de pensamientos humanos, y no estamos muy lejos de esto. Tal vez por eso Jesús quedó en la palabra de Dios, no se amolden a este mundo actual, más bien sean renovados en su manera de pensar, no se amolden a esta generación. Tal vez eso es lo que te está pasando, ¿verdad? Te estás amoldando a esta generación. La iglesia en Corintios estaba amoldada, ¿verdad?, a la cultura griega, y Pablo les está diciendo, no es así. Ustedes ahora son la iglesia de Cristo. Ustedes ya no son más los griegos de Corintio. Ustedes son la iglesia de Cristo. Son embajadores de Cristo, del reino de los cielos. Entonces, su poder viene del Espíritu Santo. La fe de ustedes no va a depender de sabiduría humana. Amén. Esto es hermoso y nos debe animar a la iglesia del 2025. Porque no depende de que seas muy bueno, o de que seas muy capaz, o muy joven, o muy viejo. Depende de qué tanto dejes que el Espíritu Santo te use, de qué tanta dependencia tengas del Señor. Segundo segmento del capítulo 2, la sabiduría. Versículo 6. La sabiduría de este mundo y de sus poderosos terminará en nada. Más bien, leamos el versículo 10. Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el versículo 16. Entonces, la Biblia enseña en 1 Corintios 2, en su segundo segmento, Pablo le enseñó a la iglesia de Corintios, la sabiduría y la fuerza de este mundo terminan en nada. Pero la fuerza que viene del Espíritu Santo es eterna, es poderosa, viene de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Eso está por toda la Biblia, textualmente, ¿sí? El Espíritu Santo es Dios. Es una doctrina fundamental, la neumatología, ¿sí? Es una conclusión teológica de Pablo, ¿sí?, para la iglesia, y les está diciendo, el Espíritu Santo examina todo, hasta las profundidades de Dios, y se las revela a ustedes en medida como Dios desea, y les da dones, y les ayuda. Entonces su sabiduría viene de Dios, del Espíritu Santo, que es Dios. Importante esto, importante que esto se establezca en tu fe. Tal vez si te hago la pregunta, ¿tú crees que el Espíritu Santo es Dios? No sé de qué iglesia o denominación vengas, pero tal vez me digas, sí, yo lo creo. Ok, hay que establecer la doctrina. ¿Cómo se establece la doctrina? Memorizando versículos bíblicos, pidiéndole al Espíritu Santo que te enseñe y que te permita memorizar estos versículos, que es muy importante no solo para debatir con un testigo de Jehová o con un mormón que no cree en esto mismo, no solo para debatir, sino para ti mismo, porque vas a entender de dónde vienen los dones, vas a entender quién es el que fortalece y levanta la iglesia, ¿verdad? Entonces, si tu líder o tu pastor falla, no te vas a apartar de la iglesia, porque vas a saber que el que levanta la iglesia es el Espíritu Santo, que el que anima a la iglesia es el Espíritu Santo, que el que fortalece al pastor es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces esto nos hace tener la mente de Cristo, como dice el versículo 16. Entender mejor la neumatología nos hace tener la mente de Cristo.
Aquí hay, pues, como lo hemos hecho en los capítulos y lo haremos con todos, un pequeño esquema, ¿verdad? Entonces, teólogo de la práctica les enseña que la sabiduría del mundo y la sabiduría del espíritu. Una termina en nada, ¿verdad? Que es la sabiduría de este mundo, y la sabiduría del espíritu te hace tener la mente de Cristo. Capítulo 3. Este sí se divide en 4 segmentos. El primer segmento, leche versus alimento sólido. Leamos el versículo 2. No estamos leyendo todo el capítulo, porque antes de ver esta clase ya debimos haber leído primera y segunda de Corintios, ¿sí? Entonces el versículo 2 dice: les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido. Mira, Pablo quería hablarles como a maduros espirituales, ¿sí? Pero tuvo que hablarles como a bebés. Él hace esta alusión de darle leche al bebé. Un bebé recién nacido, ¿verdad? Toma solo leche, sin alimento semisólido, hasta los 6 meses, ¿verdad? Y hasta cierta edad ya empieza a probar sólido. Este es un ejemplo que Pablo les da para decirles: miren, en este punto en el que yo puedo volverles a escribir, yo hubiera querido enseñarles asuntos más importantes del Evangelio y de Jesucristo, como el evangelismo, cómo plantar otras iglesias, cómo hacer discípulos, pero tengo que enseñarles que no se dividan. Tengo que enseñarles estos asuntos tan básicos. Tal vez eso te está pasando a ti, ¿verdad? Debes analizarte y decir: ¿qué tipo de alimento me está teniendo que dar Dios? Porque no he podido madurar, ¿cierto? ¿Qué no he permitido que haga el Espíritu Santo? ¿A qué me he negado? Tal vez me he negado a que Dios me use para el evangelismo. Tal vez me he negado a ir a la iglesia, ¿cierto? Tal vez me he negado a morir a cosas mías, a pensamientos, a cosas que hay en mi mente establecidas. Hay que pensarlo, porque Pablo exhortó a la iglesia de Corintios, y ni tú ni yo somos mejores que la iglesia de Corintios. En el segundo segmento, Pablo les da la solución. Eso es lo que tú y yo podemos hacer al discipular, o al dejarnos discipular. Versículo 6 les dice: yo sembré, Apolos regó, pero solo Dios hace crecer. Pablo les dice a ellos: solo Dios. Les dice: suficiencia en Cristo, suficiencia en Dios. Ustedes todo lo que necesitan, todo lo que anhelan, ya lo tienen en Dios. Si quieren hacer crecer la iglesia, si quieren ser cristianos, ya lo tienen todo en Dios. Todo en Dios. Esa es la solución. No más divisiones, no más chisme. No eres más el chismoso de la iglesia, no eres más el divisor. Ahora eres el predicador, el evangelista, el que alza la mano y dice qué hay que hacer. En el tercer segmento los exhorta y les dice: no se engañen, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya se ha puesto, y es Jesucristo. Los anima a tener suficiencia ahora en la palabra de Dios. Ya les dijo: suficiencia solo en Dios y suficiencia solo en su palabra, ¿sí? Entender que en la palabra está la total revelación de Dios para nosotros. Lo que Dios quiere revelarte está en la Biblia. No tienes que buscar en otra parte, no tienes que buscar en tu corazón, o no tienes que buscar prédicas aduladoras que te hagan llorar o muevan tus emociones. No, debes tener suficiencia en Dios, suficiencia en el Espíritu Santo, suficiencia en Jesucristo, que son uno, y suficiencia en su palabra, que no falla, que es infalible. Entonces Pablo les enseña esto: tienen que volver a la Biblia, tienes que volver a hacer tu devocional, tienes que volver a tener tiempos serios con la Biblia. Y en el cuarto segmento les dice: plenitud en el Espíritu Santo. Leamos versículo 21 y 22. Dice del capítulo 3: también dicen: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o el presente o el porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Amén. Él está diciendo a la iglesia: todo lo que necesitan para ser la iglesia de Cristo ya lo tienen. Dejen de buscar en otras partes, ya lo tienen. Y la pregunta es:
¿qué tenemos? Y Pablo les dice, el Espíritu Santo. Ya lo tienen. Ya lo tienen. Ya lo tienen, es el Espíritu Santo, ya lo tienen. Y está deseoso de usar la iglesia. Al lado derecho, lo han estado tal vez analizando, está el esquema, ¿verdad? Entonces, leche, alimento sólido, resolución de la división. Tercer segmento, no se engañen. Cuarto segmento, plenitud en el Espíritu Santo. Y el cuarto capítulo, que nos da paso a hablar un poco más de la neumatología, el carácter del cristiano. Entonces Pablo empieza a recordarles, miren, así debe ser un cristiano, así debe ser alguien que se le ha encargado a la iglesia de Cristo: fidelidad, humildad, dependencia de Dios. Versículo 2 dice, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren que son dignos de confianza. Versículo 4, el Señor solo es el que juzga. Versículo 5, el Señor sacará a la luz todo lo oculto y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Pablo les exhorta y los vuelve, ¿verdad?, al carácter del cristiano. Les dicen, oigan, ustedes ya no parecen cristianos, ustedes parecen de nuevo comerciantes, ustedes parecen de nuevo corintianos, ¿cierto? Vuelvan al carácter de Cristo, vuelvan al carácter del cristiano. Entonces Pablo utiliza una manera de hablar un poco irónica, ¿verdad?, comparándolos a ellos con los apóstoles de Cristo, que han tenido que sufrir, que han tenido que pasar cosas difíciles por amor a Cristo. Confronta su arrogancia, les recuerda que todo lo que tienen viene de Dios y que no se jacten, que aprendan de los apóstoles, que aprendan de lo que está escrito, y los vuelve a Dios, los vuelve a Dios. Pueden leer este segmento del capítulo 4, del 6 al 7, cómo los vuelve a Dios. El tercer segmento lo llamé el precio del discipulado. Si lo pueden leer del 8 al 13, lo pueden volver a leer del 8 al 13, se darán cuenta cómo Él los vuelve. Ahora, al principio les enseña cómo debe ser el carácter de un cristiano. En el segundo segmento les dice cómo y de qué debe depender un cristiano. En este tercer segmento les dice cómo debe ser el discipulado. Versículo 10 le dice, nosotros somos necios por causa de Cristo y ustedes muy sensatos. Versículo 11 y 13, nosotros tenemos hambre y ustedes no, sed, persecución, mansedumbre, perseverancia y bendición frente al maltrato. Los exhorta, les dice, miren cómo se comporta un cristiano, miren cómo se discipula un cristiano, ¿verdad? Un cristiano no va tras las bendiciones, un cristiano no va tras del dinero, tras ser próspero. Un cristiano anhela el corazón de Cristo. Un cristiano anhela ser usado por Dios, ser usado por el Espíritu Santo, y los llama al arrepentimiento. Claro, sin arrepentimiento no hay nada. No hay nada. Un arrepentimiento no solo son palabras, sino acciones. Entonces Pablo en el versículo 14 le dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos. Versículo 16, por tanto les ruego que imiten mi ejemplo. Versículo 21 dice, ¿qué prefieren? Que vaya a verlos con un látigo, con amor y humildad. Entonces les dice, cambien su manera de vivir, cambien, acción, no solo palabras, sino poder de Dios. Acción, les dice acción, arrepiéntanse y cambien. En estos 4 capítulos que leímos en la primera clase, se mencionaron 10 veces al Espíritu Santo. Ahí tienen los versículos en la pantalla, o algún tipo de adjetivo relacionado, o donde habita, ¿verdad? Se hace algún tipo de mención, o de algún término que podemos entender dentro de la neumatología. Es un libro muy poderoso para entender la neumatología. ¿Qué es neumatología? Aquí lo tenemos de manera etimológica, por su significado. Su significado original de la palabra, ¿verdad? No del Espíritu Santo, todavía no vamos a hablar exactamente del Espíritu Santo, es una introducción, ¿verdad? Pero etimológicamente la palabra neuma significa espíritu, aliento, viento o respiración. Y logos, neumatología, logía, ¿sí? De logos, palabra, discurso, estudio, razonamiento o tratado. Entonces podemos entender que la neumatología es la rama de la teología
que estudia la persona, naturaleza, carácter y obra del Espíritu Santo en la revelación, salvación, santificación, iglesia y vida cristiana. Esto es muy importante porque el Espíritu Santo es eterno, es Dios, lo vemos desde el principio hasta el final. Aquí hay unos dibujitos que mentalmente nos van a dar una imagen. Y te voy a hacer la primera pregunta. Mira el primer dibujito. ¿Qué ves? Un fantasma, ¿verdad? ¿El Espíritu Santo es un fantasma? Claro que no. Segunda imagen. ¿El Espíritu Santo es una energía? ¿Una fuerza? No, rotundamente no. ¿El Espíritu Santo es fuego? Si lo toco me quemo, como el fogón de la estufa, ¿verdad? Como un mechero, el fuego de un mechero. No, se ha presentado como fuego, claro, pero no es fuego. No es específicamente eso. Última foto, una paloma. ¿El Espíritu Santo es una paloma que anda por ahí? Claro que no. Cuando Jesús fue bautizado, él lo vio de esa manera, ¿verdad? Proféticamente, pero no es una paloma, no tiene forma de paloma, es Dios. Quiero que para esta primera clase estudies esto a profundidad. Lo vamos a ver a grosso modo, pero lo vas a estudiar a profundidad. Vas a hacer un estudio serio sobre por qué el Espíritu Santo es Dios, y esto va a quedar claro. Bueno, la Biblia lo dice literalmente en varias ocasiones. Esta es la más conocida, si se puede decir así. Hechos 5, del 3 al 4. Vamos a tu Biblia, ve a tu Biblia, a Hechos 5, del 3 al 4. Hechos 5, del 3 al 4. Dice lo siguiente: Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! La Biblia dice, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Mentirle a Dios es mentirle al Espíritu Santo. Textualmente lo dice, ¿sí? Otro fundamento en la Biblia: el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Cómo lo sabemos? Podemos echar mano del Salmo 139. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, estás allí también. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. ¡Wow! El Espíritu Santo es omnipresente. Lee de nuevo el versículo 7 del Salmo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? Estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice que es omnipresente, está en todas partes. Cualidades que son solo atribuidas a Dios. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, o fuera una fuerza sujeta a Dios, pues no podría tener estas cualidades, porque no sería Dios, sería otra cosa, como creen los testigos de Jehová o los mormones. Sería una fuerza, pero no. El Espíritu Santo tiene cualidades únicas y exclusivamente divinas, ¿sí? El Espíritu Santo es omnisciente. 1 Corintios 10:11. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino solo el Espíritu de Dios. Increíble. Dice que el Espíritu Santo conoce a la perfección a Dios. Es omnisciente. Hay algo que en la teología, sobre todo en la teología calvinista, ¿verdad?, se conoce como la teología arquetípica o la teología ectípica. ¿Qué significa esto de teología arquetípica y teología ectípica? Teología, bueno, si volvemos un poquito a la definición de neumatología, es el conocimiento o el estudio del Espíritu Santo. Si dividimos etimológicamente la palabra teología,
es el estudio y conocimiento, ¿verdad?, de Dios, del theos, que significa Dios en griego, ¿verdad? Entonces, teología, el conocimiento de Dios, arquetípica o primera, ¿verdad?, es el conocimiento que tiene Dios de sí mismo. ¿Cómo así? Solo Dios se conoce en su totalidad. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún ángel, ningún demonio conoce en totalidad a Dios. Solo Él se conoce a sí mismo. Solo Él es omnisciente, se conoce en su totalidad, conoce la teología completa de Dios, ¿sí? Él se conoce en su totalidad. Pero ¿qué es la teología típica? Es lo que Dios le revela al hombre, lo que Dios decide revelarle al hombre sobre su carácter, sobre quién es Él. Porque esto es importante, porque se ha estudiado a profundidad. Tú puedes tomar estos dos temas y estudiarlos, ¿sí?, como los estudió Calvino en su momento, o como se estudia hasta el día de hoy, y ver que solo Dios se conoce a sí mismo en su totalidad. Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 10:11. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce a la perfección a Dios, porque es Dios. Mira lo que dijo Juan Calvino. Esta es una paráfrasis de su institución de la religión cristiana. Capítulo 13, para los que tengan el libro, secciones 14 y 17. No puedo pensar en una sin rápidamente ser rodeado por el esplendor de las tres. Está hablando de la Trinidad. Ni puedo discernir a las tres sin ser inmediatamente llevado de vuelta a la una. En consecuencia, la palabra de Dios atribuye nombres divinos, cualidades, obras y adoración al Espíritu Santo. Por lo tanto, Él es verdaderamente Dios, así como lo son el Padre y el Hijo. Impresionante. Calvino creía firmemente que el Espíritu Santo era Dios. Es Dios. La iglesia primitiva, los padres de la iglesia no titubeaban en esto. En esta doctrina estaba claro, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el que da fuerza a la iglesia, el que levanta a la iglesia, el que enseña a la iglesia, el que convence de pecado y justicia al juicio al malvado, el que día tras día va uniendo personas a la iglesia. El Espíritu Santo es eterno. Mira, lo dice textualmente 1 Corintios 2, 10 al 11. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Amén. Solo el Espíritu Santo purifica, solo el Espíritu Santo libra de manchas, y el Espíritu Santo es eterno, una cualidad que solo tiene Dios. Si el Espíritu Santo, como fuera una fuerza, como creen los mormones, ¿verdad?, pues no sería eterno, tendría principio y tendría final, ¿verdad? Sería creación. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo no es creación, es creadora, es Dios, es Dios. Cuando digo creadora no estoy hablando en femenino, ¿verdad? Estoy diciendo, más bien corrijo mi manera de decirlo, es eterno, es creador, es por supuesto es fuerza, pero es fuerza creadora, a eso me refería, lo aclaro. Es eterno, el Espíritu Santo es eterno, es una cualidad única y exclusivamente, como lo decía Calvino, de Dios. Ahora, el Espíritu Santo es omnipotente. Mira, hay muchos versículos que puedes verlos, puedes ir y recorrerlos. El Espíritu Santo crea vida, engendra, resucita, todo lo conoce, posee y comunica poder divino. El Espíritu Santo es omnipotente, ¿sí? Entonces, esta es la introducción a la neumatología a través de 1 y 2 de Corintios. Hagamos una oración, no sin antes dejar una pequeña tarea. Esta semana, antes de la clase número 2, vas a hacer un estudio profundo de la neumatología, específicamente del carácter del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, y vas a convencerte por medio de las Escrituras, esa es tu tarea, de que el Espíritu Santo es Dios. Bien, muchas gracias. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, llénanos
dirígenos, ayúdanos a ser discípulos de Cristo. Señor, lava nuestra mente, convéncenos de pecado, justicia y juicio. ¿Cómo podrías tú convencernos de pecado, justicia y juicio si no nos hablaras, si no nos enseñaras, nos dirigieras, si tan solo fueras una fuerza impersonal? ¿Cómo podrías? No, eres la persona de Dios, el Espíritu de Dios, que estuvo desde el principio, que llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto. Padre, gracias, te amamos, en el nombre de Jesús. Amén.